Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este viernes 10 de enero del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando En Conexión. La está sintonizando por, ya le voy a decir exactamente, Éxitos Miami 107.1 HD2. Muy bien. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de Éxitos 107.1 Miami en HD2 con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez, nuestra cumpleañera de hoy, en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 10 de enero, es el día de San Melquíades, San Agatón, San Arconte y Santa Francisca de Sales. En el calendario astrológico no lo tengo a mano, no se los puedo decir al día de hoy. En las efemérides, hoy es un día importante porque tal día como hoy, en el año 49 a.C., Julio César cruzó el Rubicón. ¿Y qué pasó que cruzarse el Rubicón? Pues que se desató la guerra y terminó la república y entró él a gobernar en Roma. Es cuando él dijo su famosa frase, alia y acta est. La suerte está echada, los dados están echados. Frase que para muchos suena igual en el día de hoy. El 10 de enero de 1789 terminó el proceso de elección presidencial que se había iniciado el 15 de diciembre del año anterior y se eligió al primer presidente en la historia de los Estados Unidos. Fue electo George Washington por unanimidad. Inició su periodo presidencial el 30 de abril de ese año 1789 y el 10 de enero de 1946 se inauguró la Asamblea General de Naciones Unidas por primera vez, con la representación de 51 países. Esto ocurrió en Londres. Según el calendario astrológico, para el día de hoy tenemos a la luna creciente en Géminis, luna de comunicación, luna de noticias, luna de discursos importantes. Y esa luna va a estar allá arriba hasta mañana sábado a las 11:24 de la noche, cuando entrará creciente en Piscis, y en Piscis, la luna de la espiritualidad, permanecerá por el resto del fin de semana. Hoy, 10 de enero, es el día de la gente peculiar. Vaya usted a saber qué se entiende por gente peculiar. Aquí dice, es la persona cuyos pensamientos y actos son bastante diferentes a lo común. Y es, por otra parte, el Día Mundial de las Plantas de Interior. Son un elemento decorativo, además aportan beneficios a la salud y al ambiente. Hay que desconfiar de una casa donde no haya plantas. Plantas naturales, insustituibles por el plástico. La agenda que hemos preparado para el día de hoy la vamos a comenzar en Washington con el periodista Eugenio Martínez, periodista especializado en el tema electoral. En Toronto vamos a conversar con el doctor Ángel Álvarez, PhD en Ciencias Políticas. Con él vamos a analizar la actual circunstancia política, el día tan acontecido que tuvimos ayer en Venezuela, el liderazgo que se impuso de María Corina Machado, y lo que podría ocurrir en el día de hoy. Estamos pendientes a ver si logramos tener una conversación con Juan Pablo Guanipa, quien estando en la clandestinidad, ayer tuvo una aparición extraordinaria al lado de María Corina Machado. En París vamos a conversar con la historiadora y antropóloga Elizabeth Burgos. La historia, observando la historia, ¿qué nos dice la historia de lo que estamos viviendo los venezolanos? En Boston vamos a conversar con el abogado José Ignacio Hernández, quien nos va a brindar la perspectiva constitucional de lo que está pasando y de lo que puede pasar en el día de hoy.
Y en Montevideo vamos a conversar con Washington Abdallah, el embajador de Uruguay en la OEA, quien ha mantenido una posición muy vehemente y militante a favor de la causa de la democracia venezolana. Cerraremos en Caracas con el periodista Pedro Pablo Peñalosa para actualizar pues los acontecimientos. El foro de hoy lo vamos a tener con una sola persona, es una invitada de lujo, Verónica Ruiz del Viso, toda una autoridad en el mundo digital. Con ella vamos a abordar el tema del rumor, los bulos. Ayer corrieron muchos bulos, sobre todo a propósito de la desaparición y luego aparición de María Corina Machado. ¿Qué hacer en casos como esos? Ese pues el programa que hemos preparado para el día de hoy. El editorial con César Miguel Rondón. Leo esta suerte de editorial que ha publicado La Gran Aldea. María Corina Machado fue secuestrada y tras algunas horas liberada, entre comillas. Lo primero fue una equivocación de una parte de la nomenclatura chavista. Lo segundo, una equivocación de otra parte de la nomenclatura chavista. Hubo órdenes y contraórdenes. Dejarla marcharse los hacía ver débiles, pero detenerla para luego liberarla también los dejó en evidencia. Con solo aparecer en público, María Corina Machado logró exacerbar las diatribas internas del régimen, donde ninguna decisión era buena para ellos. Eso era elevar el costo de la represión y con ello el costo de permanencia en el poder. Eso es realpolitik, no la sumisión. Este paso en falso de una tiranía sin gente, sin apoyo internacional, sin control social y sin legitimidad, demostró que el mundo no va a seguir tolerando sus crímenes. Desde la izquierda, el presidente Gabriel Boric alzó la voz y desde el otro lado, el mismísimo Donald Trump también se pronunció, tras un prolongado silencio. Incluso Elon Musk intervino en el debate público. ¿Es menor? No lo es. El próximo gobierno estadounidense está alineado con la lucha por la libertad de Venezuela, mientras el actual gobierno estadounidense ya prepara un contundente paquete de sanciones contra varios miembros del régimen. Al chavismo le quedan las armas, sí. Pero ¿cuántos están dispuestos a usarlas? Y ya sabemos lo que ocurre cuando una mafia como la chavista, que se sostiene solo con fuerza bruta y terror, se queda sin gente que quiera apretar el gatillo. Cae el muro. Por eso, justo por eso, hoy es el miedo el que tiene miedo. Contundente editorial de La Gran Aldea. El poeta Leonardo Padrón escribió: los venezolanos tenemos 25 años padeciendo una pesadilla atroz, un desatino histórico, un incendio continuado de la democracia. Gente siniestra, oscura, se ha adueñado del país y nos ha confiscado la normalidad, la vida, nuestros mejores sueños. Pero dentro de este túnel de la historia en el que estamos metidos ha sido impresionante el despliegue de coraje y templanza de millones de venezolanos que siguen apostando el alma por recuperar a nuestro país. Sí, es una lucha existencial. Ese es quizás el concepto más certero que ha expresado María Corina Machado. Mi respeto absoluto, escribe Padrón, y yo lo suscribo, a la determinación de tantos y tantos ciudadanos. Es conmovedor, es épico. Nos merecemos la libertad. No hay otro mantra posible. Ayer el miedo fue derrotado. La fotografía de una niña vestida con un overol azul, con una franela amarilla y lazos rojos en su cabeza, es decir, la bandera de una niña que es el porvenir, ante dos guardias nacionales desarmados ante ella que le sonreían con ternura, porque hasta un guardia nacional puede tenerla, es la mejor evidencia de la victoria popular del día de ayer. 9:10, una pausa y ya venimos con las noticias.
A las 9:13 vamos con las noticias más importantes del día de hoy. Sin miedo, con arrojo y entrega, fueron miles los venezolanos en las calles de Venezuela y del mundo. Una valiente y corajuda María Corina Machado les arengó desde el techo de un camión junto al líder de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa. A la salida de la concentración, la dirigente fue brevemente retenida por la fuerza, cosa que el gobierno de Nicolás Maduro negó y calificó de invento y mentira. Cito, fue interceptada y tumbada de la moto en la que se trasladaba. En el suceso detonaron armas de fuego. Se la llevaron retenida por la fuerza. Durante el período de su secuestro fue forzada a grabar varios videos y luego fue liberada. Esa cita es textual del comando de campaña, del comando del partido de María Corina Machado, quien ha prometido que hoy, jueves, aclarará lo ocurrido. Durante su detención se dio un herido de bala. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, dijo: si la decisión fuera detenerla, ya estuviera detenida. No movieron gente, necesitaban una chispa y dijeron: la mejor chispa es la detención de María Corina Machado. Ella está loca porque nosotros la capturemos. Esa es la declaración textual de Diosdado Cabello. Usted sabrá cómo interpretarla. Donald Trump llamó presidente electo a Edmundo González Urrutia la víspera de la investidura de Nicolás Maduro en el día de hoy. Cito, la activista democrática venezolana María Corina Machado y el presidente electo González expresan pacíficamente las voces y la voluntad del pueblo venezolano, con cientos de miles de personas manifestándose contra el régimen. Así escribió Trump en su plataforma Truth Social. El presidente de Chile, Gabriel Boric, llamó a hacer todos los esfuerzos internacionales para que se restablezca la democracia en Venezuela. Cito, soy una persona de izquierda y desde la izquierda política les digo, el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura y tenemos que hacer que todos los esfuerzos internacionales para que se restablezca la ley y la democracia. Fin de la cita. La crisis postelectoral de Venezuela llega a su punto culminante con la investidura de Nicolás Maduro para otros 6 años, un cargo que también pretende asumir Edmundo González Urrutia en medio de alta tensión en las calles de Venezuela. El acto de juramentación de Maduro está previsto para el mediodía de hoy en la sede del Parlamento. Las autoridades anunciaron el cierre de la frontera con Colombia desde la madrugada de hoy viernes y hasta el día lunes. Esto, según una supuesta información de una conspiración internacional para perturbar la paz de los venezolanos, según anunció Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira. A la prensa acreditada para cubrir la juramentación de Maduro, les informaron que solo podrían ir a la Asamblea Nacional camarógrafos y fotógrafos. Los periodistas se quedarán en Miraflores para que vean el acto por un televisor. Varios decidieron retirarse. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, lamentó que Nicolás Maduro se disponga a jurar su cargo de manera ilegítima en lugar de rendir cuentas ante la justicia en esta jornada que se espera de alta tensión en las calles venezolanas por la investidura ilegítima de Nicolás Maduro. Cito, devuelvan a Venezuela a su pueblo. Maduro debería estar ante la justicia y no jurando ilegítimamente. La libertad debe prevalecer. Venezuela será libre, dijo la señora Metsola. La primera ministra Giorgia Meloni afirmó que las noticias que llegan de Venezuela son otro acto inaceptable de represión por parte del régimen de Maduro, después de que la líder opositora María Corina Machado fuera detenida durante unas horas en el día de ayer. Cito, las legítimas aspiraciones de libertad y democracia del pueblo venezolano deben hacerse finalmente realidad, dijo la señora Meloni. Tenemos la intención de seguir trabajando por una transición democrática y pacífica en Venezuela. El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, no asistirá
a la inconstitucional toma de posesión de Nicolás Maduro. Pese a ser uno de sus principales aliados y celebrar la reelección fraudulenta del chavista, ninguno de los altos mandos del régimen sandinista se apersonará en Caracas en el día de hoy. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, reiteró su apoyo a Edmundo González Urrutia y condenó al régimen de Nicolás Maduro. Durante una videollamada de aproximadamente 8 minutos, el presidente Rodrigo Chávez instó al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, a continuar su lucha por la toma del poder. Según el Foro Penal venezolano, la represión es la siguiente. Al menos 19 manifestantes fueron detenidos en el día de ayer. Gonzalo Jimiop denunció que los arrestos se registraron en los estados Zulia, Distrito Capital, Carabobo, Lara, Trujillo, Portuguesa, Yaracuy, Cojedes y Aragua. El expresidente Jimmy Carter trajo un momento de unidad nacional a un Estados Unidos dividido durante su funeral de Estado celebrado ayer en la Catedral de Washington, cuando faltan 11 días para la investidura de Donald Trump. Los presidentes entrante y saliente despidieron juntos a Jimmy Carter. El presidente Obama estrechó la mano y charló con el millonario republicano en este día de luto nacional. También hubo un breve momento de distensión entre Trump y su ex vicepresidente Mike Pence, quienes se dieron un apretón de manos. Es la primera vez que se les ve saludarse públicamente desde los disturbios en el Capitolio en el año 2021. El presidente Joe Biden pronunció la elegía fúnebre por su amigo, tal y como se lo pidió el propio Carter cuando se vieron por última vez hace 4 años. Hoy el juez Juan Merchan leerá la sentencia contra el expresidente Donald Trump, culpable de los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels. Esta lectura se produce a solo 10 días de la asunción de su segundo mandato presidencial. El Kremlin aseguró hoy que Rusia no pone condiciones previas para una reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump. No se necesita ninguna condición, se requiere el deseo mutuo y la voluntad política de entablar un diálogo y solucionar los actuales problemas a través del diálogo, cita textual para Dmitry Peskov, el vocero del Kremlin. Cerca de 8.000 bomberos luchan contra los incendios que siguen azotando el condado de Los Ángeles, en California, y que ya han dejado al menos 10 fallecidos, decenas de heridos y más de 10.000 estructuras consumidas por las llamas, mientras que más de 180.000 personas han sido obligadas a evacuar sus viviendas. Mientras California se enfrenta a devastadores incendios forestales, el presidente Biden prometió que el gobierno federal cubriría el 100% de los costos de los refugios temporales, los salarios de los socorristas y la remoción de escombros durante 180 días. Estamos con ustedes, dijo el presidente a los habitantes del sur de California durante una sesión informativa sobre la respuesta federal. No nos vamos a ir a ninguna parte, dijo. La administración está aprovechando los $100,000 millones aprobados por el Congreso en diciembre pasado. 9:22, una pequeña pausa y ya regresamos con las entrevistas en Conexión. Y a las 9:25 de la mañana vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a la ciudad de Washington, donde está el periodista Eugenio Martínez. Eugenio, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César. Un gusto escucharte. Eugenio, las actas están a buen resguardo en Panamá, en las arcas, en las bóvedas del Banco Central de Panamá. ¿Esto qué significa? Bueno, hay que recordar que el sistema automatizado de votación que se usó el 28 de julio emitió documentos oficiales a los testigos de los candidatos que participaron. No se trata que la oposición guardó o dio a resguardo sus actas. La oposición dio a resguardo las actas del Consejo Nacional Electoral o las actas que emite la autoridad electoral en Venezuela ante la negativa de esa autoridad electoral de mostrar los resultados discriminados mesa por mesa o acta por acta. Yo creo que es importante resaltar, especialmente para la gente que aún pueda tener algún tipo de duda sobre si Nicolás Maduro ganó o no la elección, que a pesar de
todo lo que se pueda decir sobre las actas que ha consignado la oposición, todos los errores que voceros del oficialismo puedan creer que encuentran en esas actas. El hecho concreto es que nadie que diga que ganó Nicolás Maduro puede hacer un simple ejercicio matemático de crear un archivo en Excel y sumar el resultado de las 30.026 actas y que ese resultado sea idéntico al que anunció Elvis Amoroso para proclamar a Nicolás Maduro. Eso no lo pueden hacer porque ese material no lo tienen, porque el Consejo Nacional Electoral lamentablemente anunció un resultado distinto al que está contenido en la suma de esas 30.026 actas de escrutinio. ¿Cómo se puede explicar que a la fecha de hoy, cuando estamos conversando, Eugenio, el señor Elvis Amoroso todavía no se haya manifestado ni haya presentado los documentos que ofreció aquel 29 de julio? Desde el 29 de julio, el Consejo Nacional Electoral tomó decisiones que son consistentes con la estrategia política de desconocer los resultados del 28 de julio. ¿A qué me refiero? Desde el 29 de julio, el Consejo Nacional Electoral empezó a suspender y no realizó nunca las auditorías electorales posteriores a la elección. Esa decisión del CNE es consistente con lo que estamos viendo hoy en día, que es desconocer el resultado de la elección para no dar más argumentos a la oposición o a los observadores internacionales, técnicos electorales de los partidos, etcétera, que para no dar más argumentos para demostrar que los dos boletines de totalización que supuestamente anunció Elvis Amoroso tienen datos correctos, reales y verificables. A los que dicen las actas de la oposición, ¿cuál es la realidad entonces, Eugenio? El resultado del 28 de julio es muy claro y no se trata que las actas de la oposición dicen que ganó Edmundo González. Las actas del Consejo Nacional Electoral dicen que ganó Edmundo González. No, estas no son las actas de la oposición, son las actas que cada máquina de votación imprime a los testigos de los partidos que estaban presentes en cada mesa. Y el resultado que se ha dicho de votos que obtuvo Nicolás Maduro versus el que obtuvo Edmundo González es simplemente un ejercicio muy sencillo de sumar el resultado de cada una de las actas que están en poder de la oposición, que fueron generadas por el sistema del Consejo Nacional Electoral. Insisto, las personas que dicen que ganó Nicolás Maduro no pueden hacer el simple ejercicio de sumar las 30.000 actas o los 30.000 resultados de esas actas y que la suma, el resultado de esa suma sea el mismo que anunció Elvis Amoroso. Esas actas están ahora resguardadas en la ciudad de Panamá. ¿Por qué? El señor Nicolás Maduro, como decían en un castellano castizo, montó en cólera. Insultó de cualquier manera al señor Luis Raúl Mulino, presidente de Panamá, y dijo, ni siquiera te digo tu nombre porque no lo sé. Estaba realmente fuera de sus casillas. No te voy a preguntar por qué estaba tan alterado, pero sí que representa el hecho de que esas actas estén resguardadas en Panamá. No es el tema de que estén resguardadas en Panamá, Panamá en específico, pueden estar resguardadas en cualquier otro país. El hecho concreto es que las actas que se han logrado recolectar, el 85% de las actas del 28 de julio. Esas actas, independientemente de donde estén resguardadas, son la prueba inequívoca que Nicolás Maduro no ganó la elección del 28 de julio y que el Consejo Nacional Electoral anunció resultados que no son auditables y que son diferentes a los votos que emitieron los venezolanos el 28 de julio. Es el problema de Nicolás Maduro, el problema de la coalición gobernante que lidera Maduro con las actas de escrutinio, es que las actas son la evidencia más clara que no ganó la elección y que de tomar posesión el día de hoy, en las próximas horas, se va a mantener de facto en el poder. A ver, los resultados oficiales según estas actas, 7.443.584 votos, que representan el 67% frente a 3.385.155 votos que representan
el 30% de Nicolás Maduro. Esto fue lo que certificó el Centro Carter. Frente a esto, ¿qué es lo que va a permitir que hoy entonces, seguramente Nicolás Maduro, a quien ya vemos que está entrando para el acto? Eugenio. Lamentablemente, el Consejo Nacional Electoral, el Luis Amoroso, emitió dos supuestos boletines de totalización. Uno en la noche del 28 de julio, el segundo 4 días después, anunciando resultados que son significativamente diferentes, con muchísimos más votos para Nicolás Maduro y muchísimos menos votos para Edmundo González. En función de esos dos boletines de resultados que anunció Elvis Amoroso, que no tienen ningún tipo de soporte, no tienen ningún tipo de sustento y no hay forma de auditar, es que hoy está tomando posesión o va a tomar posesión Nicolás Maduro para un tercer periodo de gobierno. Lo cual lo hace nulo, ¿verdad? Lo cual hace que Maduro se mantenga en el poder de facto, desconociendo los resultados del 28 de julio, que, insisto, en los documentos del Consejo Nacional Electoral, en los documentos oficiales del Consejo Nacional Electoral, queda muy claro que el ganador de la elección del 28 de julio fue Edmundo González. Eugenio, te agradezco inmensamente que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Un abrazo, César. Eugenio Martínez es un periodista especializado en el tema electoral, ya le escucharon la solvencia con que maneja el tema. El reloj nos dice 9:33 de la mañana. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos en conexión. A ver, aquí leo: en medio de la tensión por la juramentación presidencial, el régimen de Maduro desplegó el sistema de misiles antiaéreos. La información fue confirmada por el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada, Domingo Hernández Lara, en la red social X. Y como ya habíamos leído, pues han cerrado la frontera con Colombia por una conspiración que fue detectada, según reveló el señor Freddy Bernal. El paso terrestre más importante entre ambos países fue militarizado desde la madrugada de hoy, previo al inicio del acto de juramentación de Maduro en Caracas. La medida fue anunciada por el gobernador Bernal por una conspiración internacional. Tenemos la información de una conspiración internacional para perturbar la paz de los venezolanos. Fue la cita textual de Freddy Bernal. Y estamos esperando para hacer el contacto con Juan Pablo. Guanipa ya está con nosotros. Juan Pablo, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Aquí estoy, César. Un abrazo para ti. Buenos días, Juan Pablo. Buen día, hermano. Juan Pablo, ¿qué ocurrió en el día de ayer? ¿Cuál es tu interpretación de los hechos? Mira, yo tengo la misma incertidumbre y confusión que tiene mucha gente, ¿no? Yo estuve en ese acto, compartí con María Corina. Ella salió cuando terminó la actividad primero que yo. Después salí yo y bueno, siempre esas salidas, César, son complicadas porque uno tiene que evitar que lo agarren, etcétera, etcétera, ¿no? Yo ayer pensé que el más vulnerable iba a ser yo, pero terminó produciéndose la detención de María Corina. Lo que sé es lo que ha salido en los medios porque yo con ella no he hablado y lo que ha salido en sus redes. Es decir, ella fue detenida. Además de eso, hubo una persona que recibió un disparo de bala y ella anuncia que hoy estará conversando con todos nosotros para explicar qué fue lo que pasó. A mí me parece que hay mucho de irregular alrededor de todo eso, mucho de irregular, mucho también de confusión y yo diría que de confrontaciones internas del propio chavismo madurismo, ¿no? La detención, quién la ordenó, fue algo que decidió alguien de alguno de los grupos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro, quién ordenó que la liberaran, quisieron amedrentarla. Es decir, hay muchas dudas alrededor de eso. Yo obviamente prefiero que María Corina dilucide las que ella pueda dilucidar, porque algunas cosas tampoco las sabrá ella. Lo cierto es que uno, no va a ir nadie a la calle y fueron multitudes. Dos, María Corina Machado no va a aparecer y apareció, pero también apareciste tú, que estás en condición de clandestinidad.
eso ya de entrada fue una bofetada para los que estaban augurando el fracaso de la jornada de ayer. ¿Cómo la interpretas? Mira, César, la jornada de ayer para mí es memorable porque lo que ha vivido Venezuela no es cualquier cosa, hermano. Aquí ha habido una persecución muy férrea en contra de los venezolanos. Aquí hubo 28 personas muertas entre el 29 y el 30 de julio de este año, del año pasado. Aquí además de eso, se detuvo a 2.500 personas. Aquí ha habido torturas. Aquí murieron 3 personas en la cárcel. Todo eso genera miedo. Hubo persecuciones impresionantes días antes de la actividad de ayer. La detención del yerno de Edmundo González, la detención de Carlos Correa, defensor de derechos humanos, la detención de Enrique Márquez. Solamente en el estado de Trujillo detuvieron 12 personas, en el país detuvieron unas 20, 25 personas. Es decir, generaron todo un clima para tratar de desestimular la participación de la gente. Y yo te puedo decir que yo estuve ayer ahí y yo vi una multitud. Es más, vi llegar la marcha de los chavistas, porque como tú sabes, cada vez que hacemos algo, ellos intentan hacer algo paralelo, el mismo día, a la misma hora, en un lugar cercano, y eso lo hicieron ayer. Y yo vi llegar esa marcha, era una marcha, si algo es escuálido, era esa marcha. Y uno ve el contraste de las dos actividades y uno se da cuenta que hay una cantidad importante de venezolanos. Ah, yo hubiera querido más gente, claro que sí, pero también tengo que entender la circunstancia que estamos viviendo y tengo que entender que hay un pueblo que está dispuesto, indignado y dispuesto a seguir luchando por su libertad. ¿Y ahora qué viene, Juan Pablo? Mira, yo creo que viene resistencia pacífica, desobediencia civil, lucha no violenta. Nosotros tenemos que seguir. Si distintos países del mundo han logrado liberarse de dictadores gorilas como el señor Nicolás Maduro, Venezuela también lo va a lograr. Yo veo el caso, por ejemplo, de Ceausescu, veo el caso de Milosevic y veo otros casos que podríamos conversar y me doy cuenta que cuando un pueblo se organiza y un pueblo sale adelante, un pueblo puede vencer a un dictador. Como decía Juan Pablo II, el dictador no es más que una persona, no tengamos miedo. Así que tenemos la responsabilidad de seguir. Yo no creo que Maduro salga hoy fortalecido para nada. Allí tienes la presencia de presidentes. Estaba en un programa ahora en una televisora colombiana y decía, bueno, están llegando los presidentes. Llegó el presidente de Cuba, que no es ningún presidente, es un dictador. Y después no pudieron decir a más nadie, no había más nadie. Entonces, no, bueno, el representante o el embajador, pero ¿dónde están los presidentes? Definitivamente, Maduro es un tipo repudiado por los venezolanos y desconocido por el mundo entero. Y nuestra responsabilidad es seguir generando presión interna, internacional y generando acciones que socaven las bases que todavía sustentan a ese dictador. Estás en condición de clandestinidad y fue una hazaña total tu aparición en el día de ayer, como lo fue la aparición de María Corina Machado. Dices que no has podido hablar todavía con ella. No te voy a preguntar cómo es el día a día tuyo ni la manera como logras tus comunicaciones, pero ¿tienes información? ¿Has logrado hablar con Edmundo González Urrutia? ¿Tienes información de lo que va a hacer él el día de hoy? ¿Dónde se encuentra? No he hablado, entiendo que está en Dominicana, pero no he hablado con él. Él ha dicho que él quiere venir al país, que tiene la actitud, la disposición de venir al país, pero bueno, tú y yo sabemos que eso es complicado por la situación que el país está viviendo. Los expresidentes de IDEA han dicho que están dispuestos a acompañarlo, pero sabemos que no es tan sencillo porque sabemos quién tiene el control territorial del país y ese dictador Maduro cerró las fronteras, no solamente las fronteras terrestres, sino las fronteras aéreas por 72 horas. Entonces yo veo complicado que Edmundo pueda venir. Ojalá que él tenga alguna fórmula para hacerlo, porque lo ha dicho, pero más allá de eso hay una disposición de dar un testimonio y yo creo que eso es muy válido. Ahí tienes a Edmundo dando testimonio, ahí tienes a María Corina dando testimonio y tienes a gente que está totalmente dispuesta a seguir dando esa pelea para lograr que esto en Venezuela cambie. No ha sido fácil todo el esfuerzo que hemos hecho. No sabes cuánta gente me desaconsejó ayer ir para esa actividad a la que fuimos. Pero yo creo que no tenemos alternativa, hermano. O sea, tenemos un país que está esperando liberarse de esto. Y eso pasa también por dar testimonio. Las dictaduras también caen con testimonios. Y si nos tocó hacerlo, hacemos, conscientes de los riesgos que podemos correr.
pero conscientes también de que la recompensa va a ser la democracia, la libertad, el regreso de la gente que se fue y el inicio de un gran proceso de reconstrucción nacional. Eso me anima mucho. Gracias, Juan Pablo. Y estamos contigo, Juan Pablo. Muchas gracias, Juan Pablo hermano. Guanipa, y en este momento Jorge Rodríguez está tomándole juramento. Y las leyes de la República, y que este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia. Lo juro por la historia, lo juro por mi vida, y así cumpliré y cumpliremos, lo juro. Acaba de jurar a grito pelado, como si gritando va a tener la autoridad o la legitimidad que no le dieron los votos populares. El dictador Nicolás Maduro Moros tiene él su mano derecha sobre la Constitución, al igual que Jorge Rodríguez, quien es el que le está recibiendo el juramento. Son las 9:47, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Bien, a las 9:57 por fin pudimos hacer el contacto con el doctor Ángel Álvarez. Ángel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, César Miguel, gracias por invitarme de nuevo. Bien, vamos directo al grano, no vaya a ser que los idus, no de marzo, pero de enero, De febrero. se molesten. ¿Qué interpretación haces tú como politólogo de lo que aconteció en el día de ayer y de qué manera va a determinar los hechos del porvenir, incluyendo esa juramentación que acaba de darse en Caracas? Sí, es muy complicado lo que está ocurriendo y digamos, especular acerca de lo que va a ocurrir incluso en las próximas 24 horas es demasiado exigente, porque es un proceso en desarrollo en el que están ocurriendo muchas cosas al mismo tiempo. Lo que yo sí quisiera subrayar es que se trata de un proceso inédito, en el sentido de que jamás habíamos visto una capacidad de ofensiva, para decirlo en términos casi militares, de la oposición venezolana tan eficaz. El gobierno está sencillamente a la defensiva, el gobierno ha sido sobrepasado por las circunstancias. La misma detención, que no sabemos si fue una detención o simplemente un acto bufo del gobierno de María Corina Machado ayer, muestra que el gobierno está en una situación en la que por primera vez desde 1999, el gobierno haga lo que haga, parece que pierde. Es decir, no tiene iniciativa en términos políticos, no puede capitalizar errores de la oposición, no puede provocar a la oposición de una manera tal que le permita justificar sus políticas represivas. Yo creo que ciertamente es muy difícil saber a qué va a conducir todo esto, pero ciertamente lo que sí decirse con claridad es que por primera vez en muchísimos años, en décadas, la oposición tiene una iniciativa política que nunca antes tuvo. Bien. Pero lo que sí está ocurriendo es que la oposición tiene un nivel de iniciativa política que el gobierno no esperaba y que el gobierno de Maduro está, a mi juicio, digamos, reaccionando de una manera errática frente a las iniciativas de la oposición. El gobierno no tiene ni una narrativa creíble ni a nivel nacional ni a nivel internacional. No tiene iniciativas en términos políticos que sean eficaces como en el pasado las tuvo, ni tiene tampoco, lo más importante, no tiene confianza ni siquiera en sus vecinos más cercanos. ¿Cómo calificas? Me llamó mucho la atención un tuit tuyo de ayer, la presencia de María Corina Machado, el liderazgo de María Corina Machado, que ha adquirido una dimensión distinta, inédita en los escenarios políticos venezolanos de los últimos tiempos, ¿no?
Yo diría que sí, ciertamente desde que se hicieron las primarias, no sé, lo hemos conversado previamente y no sé si lo recuerdas, yo nunca creí que la oposición venezolana estaba eligiendo un candidato presidencial cuando eligió a Sí, María Corina, sino que estaba eligiendo un líder. Y efectivamente, María Corina se ha convertido en mucho más que un candidato presidencial y en su sí. caso concreto más que un candidato a la vicepresidencia, sino es efectivamente una líder de un modo que va mucho Ángel, más allá de sí. las meras elecciones. Sí, Discúlpame, sí, que debemos hacer ahorita u- una conexión en TVB. Mantente con nosotros, por favor. Y a las 19 minutos de la mañana vamos a continuar nuestra conversación con el doctor Ángel Álvarez. Ángel, te agradezco inmensamente la paciencia que has tenido en la mañana de hoy con nosotros. no hay Regres- problema. regresemos al análisis que estabas haciendo, que es muy importante, sobre la dimensión de ese liderazgo que está ejerciendo en este momento María Corina Machado sobre el, la dinámica política venezolana. Cierto. Decíamos entonces que el liderazgo de María Corina Machado ya yo creo que ha trascendido del mero liderazgo del movimiento social que logró reunir a partir de las primarias. Decíamos que yo nunca creí que ella estaba siendo elegida como un candidato presidencial para un proceso ordinario, sino que la oposición estaba eligiendo un vocero, una dirección para acciones políticas dirigidas a propiciar la democratización, que es mucho más que participar en unas elecciones. Sí. Entonces, en los últimos eventos yo creo que han puesto de manifiesto que María Corina Machado se ha erigido como ya no solamente una líder de un movimiento social, sino incluso como un mito político, es Ajá. decir, como una persona que es capaz de transmitir un nivel de entusiasmo, de emoción, de confianza, de credibilidad en sus palabras, que no ocurre habitualmente en política, es decir, ya no es solamente un líder, ella en sí misma es un mito y el mismo hecho Mm. de ayer en el que al parecer fue detenida y luego liberada y no se sabe exactamente los detalles, refuerzan ese mito. Creo que el gobierno quedó en una situación en la que hiciera lo que hiciese, la mantuviese retenida o no la mantuviese retenida, no la hubiesen detenido, lo que hacía era reforzar esa visión de libertaria, liberadora que María Corina Machado ha logrado construir. Yo creo que eso es una innovación. Yo creo que nunca habíamos tenido en Venezuela una persona viva con ese nivel de mitología. Habíamos tenido, Ujú. digamos, muchos mitos, hombres principalmente, ninguna mujer prácticamente, Sí. salvo, digamos, el mito posterior de la señora Cáceres de Arismendi, cuyo Ajá. principal mérito fue estar encarcelada, básicamente, Ujú. ¿no? Ella ha logrado construir un mito, digamos, no voy a exagerar, pero no estoy comparándola con Simón Bolívar, pero Bolívar en su momento construyó ese mito también. Ujú. Bolívar huyó situaciones dificilísimas, Bolívar lo intentaron asesinar, Bolívar se escapó por ventanas. Sí. Entonces creó esa sensación de persona que no era, digamos, ordinaria, pues, que era capaz de inspirar un movimiento de una manera mítica. Por supuesto, no estoy diciendo que María Corina Machado es Bolívar, solamente estoy haciendo un paralelismo Claro, arbitrario. claro. Lo que dice es que se trata de un tipo de liderazgo que trasciende la mera dirección política y se transforma en una motivación espiritual, en una motivación, digamos, moral, emocional, más que la mera dirección de un liderazgo político. Ángel, la situación política venezolana es tan extraña, tan particular, que a un hombre tan serio como tú, con tantos méritos académicos, debo hacerle una pregunta que más de uno la va a ver como muy extraña, absurda, pero tengo que hacértela, Ángel. ¿Cuál es tu impresión de la carterita azul? ¿Qué es eso?
Sí, eso, yo, pues, bueno, tuiteé y lo repito, es decir, mi interpretación es que puede ser cualquier cosa, es decir, tal vez no es sino simplemente una carterita azul, más nada, es decir, que efectivamente andaba con una carterita azul en la moto y se le cayó. Es decir, que como el cuento de Freud con el cigarro, un cigarro Sí. a veces es solo un cigarro y no hay que darle muchas vueltas, ¿no? Esa es mi reacción inicial. Ahora, ha habido tantas respuestas del presidente Bukele, del expresidente de Colombia, eh, que uno especula que se trata de algún mensaje cifrado, pero es muy difícil determinar realmente de qué se trata el asunto. Yo creo que básicamente no es más que un mensaje que surgió en el momento, que puede incluso estar siendo usado por algunos como una manera de contrainformación, es decir, de crear en el gobierno incertidumbres, en el gobierno de Maduro, quiero decir, incertidumbres respecto de qué se trata. No tengo razones para pensar de que es así, es una especulación, pero tampoco tengo razones para descifrar ese mensaje tan absurdo, ¿no? O Sí. no diría absurdo, tan raro, ¿no? Tan Así es. peculiar. Y especialmente el impacto del mensaje en la comunicación social venezolana. Es decir, ¿de qué se trata esto? Es muy Sí. difícil de determinar. El misterio de la carterita azul. En fin. Ángel, muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias por tu proverbial paciencia en la mañana de hoy. Muchísimas gracias por la invitación, César, siempre a la orden. El doctor Ángel Álvarez, politólogo desde Toronto. 10:15, una pausa y ya regresamos. Y ahora a las 10:18 de la mañana, conversamos con Verónica Ruiz del Viso, estratega digital, toda una autoridad en el mundo de las comunicaciones digitales, directora de Women on Stage, Amarillo Agency y Team Remoto. Una de las líderes del World Economic Forum, nada menos y nada más, así que es todo un honor tenerte hoy en el programa, querida Vero. El honor es mío, César. Un abrazo. Verónica, ayer las redes se llenaron de todo tipo de rumores, bulos, a raíz del incidente que ocurrió con María Corina Machado. Mataron a María Corina Machado. Está herida en el estómago María Corina Machado. Apareció María Corina Machado. Es un falso positivo lo que hizo María Corina Machado. Diosdado Cabello dice, si la hubiéramos querido detener, la detenemos. Otros dicen, no, sí la detuvieron, pero después vino una contraorden interna y le tuvieron que soltar. ¿Cómo hacemos nosotros en estos tiempos de comunicación digital inmediata tan sofisticada para poder atinar lo más cerca que podamos a la verdad? La ansiedad y la incertidumbre, por supuesto, son motores para que la gente viva un montón de emociones, y las emociones conectadas a un teclado disparan cosas sin digerir, sin pensar. Lo primero que hay que entender es que hay un vacío de información muy grande, dada la complejidad y las limitaciones informativas con el caso de Venezuela, y que cada vez que nosotros reaccionamos de manera impulsiva, colaboramos a que la información sea más difícil de contrarrestar y de poder saber cuáles son las fuentes oficiales, porque además los algoritmos en las redes sociales favorecen a los mensajes más amarillistas, a los mensajes que disparan más emociones. Hay un estudio de Oxford que dice que la rabia y la indignación son las dos emociones que más viralidad generan en Internet, mucho más que la inspiración, mucho más que la gratitud. Cuando alguien está indignado, dice saca un montón de cosas de sí mismo, como que de alguna manera le sirve de vía para poder soltar todo lo que tiene en las redes sociales, y por tanto, dado la complejidad de lo que está sucediendo actualmente en Venezuela, justamente indignación y frustración y rabia y molestia son las emociones que se viven. Entonces, una de las formas de nosotros comprender es tener un poco más de autocontrol y disciplina en a qué le damos más alcance, porque ya los algoritmos van a favorecer a lo que genera mayor emoción, no necesariamente mayor calidad de información. Entonces, creo que la diferencia entre un medio tradicional y un medio digital es que tú eres copartícipe de qué tiene más alcance y qué no. Y yendo al caso puntual que aconteció ayer,
con María Corina Machado. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo debemos interpretar eso? Yo creo que ahí sí voy a apelar a la disciplina de ir a las fuentes oficiales. Es decir, es una situación muy compleja para la propia líder María Corina, donde comunicarse con su equipo, imagínate en la situación en la que está, primero tiene que estar en modo, estar segura y luego alinearse con sus equipos. Además, sus equipos están completamente desarticulados, no pueden estar tan cerca de ellas algunas personas que van a ayudar y por tanto la rapidez no es la que nosotros quisiéramos que fuera. Entonces, para poder asegurar que estás dándole más alcance a la información correcta, yo creo que hay que armarse un poco de paciencia de que quizás no vamos a tener todos los detalles al momento, como si fueran un país normal donde hay periodistas en la calle. Tenemos que comprender que a periodistas de distintas nacionalidades les cuesta entrar a Venezuela para poder hacer cobertura. Y además los que están allá están en un alto riesgo. Entonces yo sí iría a las fuentes oficiales, medios de comunicación internacionales, saber que la noticia está en proceso y que no vamos a tener todo y esperar, así como él se ha depositado confianza en los distintos liderazgos, en este caso en el liderazgo de María Corina, esperar a que su equipo pueda articularse y dar la información que más colabore con el proceso en el que ella está. Fíjate, Verónica, dices, las fuentes oficiales. Las fuentes oficiales pueden ser el comando de María Corina Machado, pero como acabas de decir, la líder está en clandestinidad. Está en una situación de emergencia donde ella como protagonista no puede comunicarse. El comando, que también está en condiciones de clandestinidad, la segunda a bordo está refugiada en una embajada, asediada por completo, de manera tal de que la estructuración de ese mensaje cuesta, ¿verdad? Tarda. Y la otra voz oficial es la del régimen, que la puede dar el señor Cabello, pero el señor Cabello suele engañar, suele mentir. ¿Cómo uno queda como huérfano de verdades en tanto usuario, en tanto consumidor? Y es en ese contexto donde surge la carterita azul. Comunicacionalmente hablando, ¿qué es eso, Verónica, por favor? Bueno, yo creo que el video que se compartió de María Corina, donde ella supuestamente, porque no hemos confirmado si ese video es real, y lo único que ha pedido el comando públicamente de María Corina en las redes sociales es que no compartan ese video, sino que se guíen solamente por ellos como fuente oficial. Para atajar rapidito lo de Diosdado y el señor Cabello, yo creo que hay que entender que en este tipo de situaciones hay actores con agendas políticas e intenciones. Entonces no podemos tomar a las fuentes oficiales del régimen como una única verdad, porque obviamente aquí hay un debate entre dos partes. Sí, y en el caso de María Corina, sabemos que yo creo que no hay venezolanos que no entiendan la posición riesgosa en la que ella está. Y por tanto la paciencia, yo sé que es difícil, porque es nuestro país y estamos todos vinculados a eso, pero bueno, nosotros no somos los que estamos en la trinchera en la que el equipo de María Corina y María Corina actualmente está. La cartera azul, que es un buen comentario que sacas, se genera como meme viral, como tema de conversación, justamente por lo que tú dices, hay una ausencia de mayor información y lo único que tenemos es este video que podría o no haber sido grabado por María Corina, ya sea porque la presionaron para que lo grabara, o ya sea porque utilizaron herramientas de inteligencia artificial para distorsionar la voz o cambiar lo que se dijo. El punto es que es muy raro dentro de la narrativa. Quisiera énfasis en que ella no dijo se me cayó una cartera, sino quisiera énfasis se me cayó una carterita pequeña, azul, como muy específico. Sí. Entonces no se sabe si es un guión que alguien escribió de AI y que lo pusieron encima de algo que sí grabaron con ella, o que es algo que ella quiso decir. Puede ser producto de los nervios, si fue el caso que lo grabó y que al tener la presión de que le pidieron elaborar un discurso, metas como cuando alguien dice mentiras, que mete elementos innecesarios para darle más realidad a la historia,
o que simplemente el que estaba escribiendo el guión, como si le vieron una cartera, quiso ponerlo ahí para poder tener un señuelo de que se viera real. El punto es que, como la gente ha tenido ausencia de información, ha utilizado este elemento de la cartera azul para crear distintas teorías, de que es un mensaje secreto, de darle, el venezolano hasta en los momentos más duros saca el humor. Yo creo que como vía de escape, y prefiero el humor a la fracturación, y creo que lo que nos une es la incertidumbre, y la estamos de alguna forma drenando y tratando a través de lo único que tenemos, que es esta historia de la carterita azul. Verónica, no tienes idea de cuánto te agradezco este comentario tan lúcido e inteligente, esclarecedor por demás. Muchas gracias. No, gracias a ti, César. Verónica Ruiz del Viso, estratega digital como pocas. Una pequeña pausa y al regreso conversamos nada menos que con la historiadora y antropóloga Elizabeth Burgos. Y bien, a las 10:30 de la mañana vamos ahora a la ciudad de París, donde se encuentra la destacada historiadora y antropóloga Elizabeth Burgos. Elizabeth, apreciada y admirada Elizabeth, muchas gracias por atendernos en el día de hoy. Gracias a ti por invitarme de nuevo. Siempre es un placer estar contigo y con tu público. Elizabeth, la historia suele darnos lecciones importantes. En tiempos de confusión, en tiempos de incertidumbre y desconcierto, lo mejor es detenernos y ver hacia atrás para así entender el trance que estamos viviendo. ¿Qué nos dice la historia de esta experiencia, de este momento, valga la redundancia y la paradoja, histórico por el que pasamos los venezolanos? Bueno, los venezolanos estamos pasando por un trance bastante excepcional, y ya un gran historiador francés, uno de los grandes americanistas, habló de Venezuela refiriéndose a Venezuela ya desde el siglo XVII como la excepcional Venezuela. Y es cierto que cuando uno se va hacia los diferentes momentos importantes de Venezuela, siempre hay algo excepcional. Bueno, ahora no tenemos el tiempo para verlo, pero lo que respecta a esa nueva fase histórica que estamos viviendo desde los años finales de los años 80, 90, con este periodo que se ha llamado el chavismo, ha habido un proceso muy interesante, porque hubo el periodo de la democracia que se vio con mucha ligereza, y se habló de que no era una democracia perfecta, cuando lo único perfecto que hay es la muerte, ¿no? Puede haber democracia perfecta, porque la democracia siempre es libertad de pensamiento y es debate. Entonces, eso no puede existir. Pero habría que escribir algún día, ¿no?, la historia de la oposición venezolana, que se ha criticado mucho, pero ha sido una oposición que ha ido aprendiendo a hacer oposición, porque Venezuela sale de la democracia hacia el totalitarismo, porque esa es la palabra que le corresponde al régimen. Y se compara, los politólogos venezolanos siempre han estado comparando con Chile, la transición chilena, pero Chile salió de una dictadura, Venezuela salió de la democracia a una especie de postcomunismo, y ahí viene lo excepcional. Chávez estableció una relación mimética con el castrismo, que sí instauró un comunismo, pero Venezuela no. Entonces, lo que se ha hecho es una especie de parodia del castrismo. El chavismo es una parodia del castrismo. Es algo que no tiene base real. Y por eso siempre hay gente que dice, no, cometen errores. No cometen errores, es que la puesta en escena no es válida, porque históricamente no es válida para Venezuela. Ahora... Y quien ha estado poniendo dentro de un escenario válido la historia de Venezuela es este movimiento que lo lideriza María Corina Machado. Y ella habla mucho de antropología, y es cierto, porque ella no hace política, ella ha incidido en lo que se llama lo político. La anterior ha funcionado haciendo política
sin darse cuenta de que no estaban en un gobierno democrático y actuaron siempre como si estuvieran haciendo en una democracia haciendo política. Y en lo político, ella se ha dado cuenta que lo que ha sufrido el pueblo de Venezuela, es decir, el pueblo popular, no estoy hablando de las élites intelectuales, es que ese pueblo se dio cuenta de que había sido engañado, que había sido humillado, que su sentimiento de dignidad había sido violado. Y ella lo que ha hecho es precisamente hacer lo contrario a lo que ha hecho el régimen, que ha decretado una guerra civil desde ese grupo de poder que se ha instaurado en el Estado venezolano contra los otros, es decir, lo que llamaban los escuálidos. Y por lo que ella no lucha en contra, sino lucha por la democracia. Y mucha de la gente que anda por ahí, incluso han viajado a Europa y Estados Unidos, una especie de pseudo oposición, dicen que lo que ella está haciendo es algo como una cosa mágica, que eso no tiene base política, y tratan de dividir. Es decir, esa lucha de María Corina comprende no solamente eso de luchar por la democracia en relación a ese régimen, pero también en eso que la Cayetana Álvarez de Toledo, la gran diputada y portavoz PP español, llama el burro de Troya, porque dice hablar de caballo de Troya es darle demasiado honor a esa gente. Entonces, en este momento hay esas dos cosas. Claro, el régimen es lo más fuerte, pero este otro grupo que viene a Europa, que va a Washington, que no toma en cuenta ni el régimen, ni la naturaleza del régimen, ni la oposición que ha ganado una elección. De eso no hablan, sino de que el problema de Venezuela es un problema, bueno, sí, hay una dictadura, pero no importa, ¿no? Sino que es una cuestión humanitaria, que la gente está sufriendo mucho, que se deben acabar con las sanciones y que debemos comenzar, bueno, a que la economía funcione. En eso también andan muchos personajes que son de fe de cámara. Pero entonces esa lucha es muy positiva, es decir, es una lucha positiva que ha dado demostración de una lucha totalmente sin enfrentamiento y sin guerra. Cabemos todos. Por ejemplo, los colores que pidió que fueran para esta demostración eran el rojo, el azul, el amarillo, es decir, y el rojo es del chavismo, es decir, se sabe muy bien que lo más duro que le ha tocado al régimen es que ha perdido el voto popular. Y eso es algo enorme históricamente. Estamos dentro de una dinámica en la que no se puede predecir lo que va a suceder. Y las dinámicas son así. Hay una visión de conjunto y eso se siente en esta oposición por la democracia, no contra nadie, y una dinámica que no se puede saber lo que va a suceder. Lo que sí es cierto es que el régimen se considera por el mundo entero, porque Venezuela ha logrado tener un protagonismo inmenso, es decir, los periódicos más importantes del mundo hoy publican sobre Venezuela y en las últimas semanas también. Publican noticias y análisis sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Porque aunque todavía no se perciba, Venezuela está dando un ejemplo enorme, sobre todo para el continente latinoamericano, porque estamos saliendo de esa fase del castrismo que ha tomado de rehén a la izquierda y ha borrado la posibilidad de una izquierda democrática que existe en Europa, que ha existido junto con la democracia cristiana. Entonces se ha transformado para los venezolanos en general, y yo comprendo por qué se habla de comunismo de izquierda como algo que hay que rechazar. Hay una izquierda democrática que ha sido borrada por el castrismo. Sí, señor. Y eso es uno de los peores males que han sucedido en el continente. Aquí, por ejemplo, la ayuda que nosotros obtenemos para que nos presten salas, para que nos ayuden en las manifestaciones, es con el Partido Socialista Francés. No es corriente, es otra corriente. Elizabeth, te agradezco inmensamente esta muy interesante reflexión que nos has regalado en un día tan delicado, tan
donde hay que sí, tener precisiones y claridades. Te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana. gracias a ti por haberme invitado. Por Adiós. favor. Elizabeth Burgos, una voz sin duda extraordinaria. Son las 10:39 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso vamos a conversar con el doctor Washington Abdallah, el embajador de Uruguay en la OEA. Esto es En Conexión. Leo a las 10:42 de la mañana esta noticia que nos llega desde Caracas. La oposición venezolana asegura hoy que ha comenzado una nueva fase en la lucha por la democracia y la libertad. La Plataforma Unitaria Democrática, junto a sectores de la sociedad civil y aliados internacionales, ha declarado el inicio de una nueva etapa en la lucha por la democracia en Venezuela, denunciando lo que califican como un golpe de Estado tras la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro, quien continúa en la presidencia pese a los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio del 2024. La oposición ya lo ha dicho, hay en Venezuela un golpe de Estado. Vamos ahora a la ciudad de Montevideo, donde se encuentra el doctor Washington Abdallah. El doctor Abdallah es el embajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos y ha sido muy admirado y aplaudido por venezolanos por sus discursos, sus intervenciones vehementes a favor de la causa de la democracia venezolana. Doctora embajador Abdallah, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. No, gracias César Miguel por su tiempo, al contrario. Ya me escuchó la oposición venezolana, la Plataforma Unitaria Democrática lo ha dicho. Esto que ha ocurrido hoy es un golpe de Estado. Me gustaría oír su opinión, por favor. Yo creo, César Miguel, que es un golpe adentro del golpe, porque en los hechos todos teníamos constancia clara de que lo que estaba viviendo y lo que está viviendo y lo que por ahora continuará viviendo algún tiempito más, esperemos el más breve posible, es un régimen autocrático que se ha ido prorrogando por mecanismos obviamente ilegítimos. El término es de Max Weber, no tenía ni legitimidad de origen, ni legitimidad de ejercicio, ni ningún tipo de legitimidad. Esa es la realidad. Han montado una gran coreografía, es muy Broadway lo que acabamos de ver, con todo el mundo rodeándolos, pero son pléyades de acólitos. En los hechos ha estado solo el dictador Ortega, el dictador Díaz-Canel, luego representaciones mínimas de carácter diplomático, nada que revista peso democrático. Esa es la realidad. Estamos ante un golpe adentro del golpe. Ha escrito usted recién: los tiranos se autojustifican, son como esos asesinos que nunca confiesan sus crímenes y terminan convencidos que no fueron ellos. En el fondo se creen su rollo de locura y de alienación. Se dicen y lo dicen a los cuatro vientos que su actuación, por fuera del Estado de Derecho, es por el bien de todos. Tienen el tupé de sostener que lo hacen por su comunidad mientras el mundo los mira. A veces algo se hace, en otras se hace muy poco, esa es la verdad elocuente. Locura y alienación. Ese es el caso, digamos, de Maduro, de Cabello, embajador. César Miguel, yo tengo la impresión de que están perdidos dentro de sus propios laberintos, pero empiezan a construir una especie de... nuestra charla va ingresando al terreno psicoanalítico, pero algo así como una especie de mitomanía perfecta, ¿no? Digo, son mitómanos. Uno debería preguntarse, ¿realmente cuando llegan a sus domicilios y se despojan de sus vestimentas y se miran ante el espejo, están conscientes de lo que están haciendo o creen de verdad parte de esa alienación? César Miguel, creo que en el fondo están completamente fuera de órbita.
Creo que están con una lectura mesiánica de la sociedad y por eso inclusive pasan por encima de la voluntad popular. Ojo que esto no está lejos de justificar, simplemente trato de comprender ese tipo de mentalidad. Hay un gran libro, La mentalidad autoritaria de Teodoro Adorno, Sí. que explicaba esto hace muchas décadas, este tipo de comportamientos que lindan con lo paranoico, ¿verdad? Digo, si acá hubiera un médico, un psiquiatra y tuviera que describir este tipo de cuadros, diría que son paranoias o esquizofrenias o algún tipo de encuadre donde no están viendo la realidad o construyen la realidad que ellos quieren ver. En Eso es dramático, dramático. En ese contexto, ¿cómo interpreta usted lo que aconteció ayer en toda Venezuela? Porque no fue solo en las ciudades grandes como Caracas, Maracaibo o Valencia. Es un grito de desesperación. Los venezolanos ya están en la fase del alarido, ¿no? En la fase donde, si usted los mira como comunidad, es un grito claramente de desesperación, es un grito de alarma, es un grito muy peligroso, porque cuando las sociedades ingresan en esa trepidación, en ese momento emocional, hay que tener mucho cuidado porque se corre mucho riesgo de vida, mucho riesgo de cuidar y proteger a la gente. Por eso, de alguna forma, María Corina, cuando convocaba a todas estas instancias multitudinarias, siempre lo hacía con el recaudo y el coto correspondiente. Es realmente un momento muy desesperante. Yo que viví la historia de las dictaduras latinoamericanas, sé cuando se está en ese espacio entre la agonía y la esperanza, que no se sabe si lo que viene es más oscuridad o hay algún emerger, algún amanecer. Esa es la realidad. Ha dado usted una referencia buena. Y pertenece usted a un país que hoy por hoy pues es un oasis extraordinario de democracia, donde se puede tener un gobernante de izquierda, un gobernante de derecha, y todos se estrechan la mano. Pero el símbolo de estrecharse la mano, el gesto, va mucho más allá de la mera cortesía. Ahí uno escucha las palabras del señor Mujica o del actual presidente Lacalle y se lo digo, uno lo escucha con mucha envidia como venezolano de este tiempo. Lo que está ocurriendo con la crisis venezolana, han dicho algunos especialistas, algunos observadores de la realidad continental, es determinante para la estabilidad democrática de la América Latina. ¿Comparte usted ese criterio, por favor? Sí, claro que sí. Ayer yo más o menos trabajaba sobre esa línea en algún editorial dentro de mi Instagram o Twitter. Yo creo que es el último umbral. Si Venezuela cae y se prorroga y se perpetúa en un escenario autocrático, despótico, tiránico como el que tiene hasta el presente, vamos a perder la esperanza, como decía La puerta del infierno del Dante. Sí. Vamos a perder la esperanza. No voy que entrate la yati ogni esperanza. Bueno, vamos a perder la esperanza con Nicaragua, vamos a perder la esperanza con Díaz-Canel. Yo miraba ahora la escena del juramento infame y eran los tres, ¿no? Enamorados de justamente esa paranoia en la que están. Porque claramente los tres modelos tienen un patrón común que es el irrespeto por la voluntad soberana, la no convocatoria al pueblo para que el pueblo pueda de alguna forma orientar una acción o elegir un candidato. A ver, la democracia trasciende el acto electoral. La democracia es un espacio donde respetamos la vida del otro, donde compartimos en comunidad y donde construimos en conjunto la vida de un pueblo. Todo eso es lo que ha hecho añicos la dictadura de Maduro. Esa es la realidad. Sí. Lo sustancial no es estrictamente el 28 de julio y el no respeto por Edmundo González Urrutia. Eso es central, sin duda, pero lo fundamental es que la convivencia, y tú lo sabes mejor que nadie como venezolano, está aniquilada en Venezuela. Están las almas totalmente destrozadas. Sí. Entonces, allí es donde está el nudo gordiano de la cuestión. Sí. Mirar otro tipo de cosas es complicado. Embajador, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A ti, Miguel, te mando un abrazo grande. Muchas gracias. El embajador Washington Abdallah, desde Montevideo, él es el embajador de Uruguay en la OEA. Una pequeña pausa y al regreso vamos a Caracas para conversar con Pedro Pablo Peñalosa para ponernos al tanto
de los últimos acontecimientos. Esto es En Conexión. Y a las 10:55 continuamos con ustedes. Leo este documento, comunicado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. En cumplimiento del artículo 1 de la Ley de Universidades, según el cual la universidad es fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad, declaro, firma el decano. Primero, según los artículos 144 de la Ley de Procesos Electorales y 373 de su Reglamento General, el acto de totalización comprende la sumatoria de los resultados contenidos en todas las actas de escrutinio de las mesas electorales. No obstante, hasta el día de hoy, el Consejo Nacional Electoral no ha efectuado dicho acto de totalización de todas las actas de escrutinio de las votaciones del 28J. Cabe aclarar, en su segundo y último boletín publicado el 2 de agosto, el CNE anunció el escrutinio de 20.654.431 electores, lo cual equivale al total de estos. Lo cierto es que, según los artículos 155 de la Ley de Procesos Electorales y 395 de su Reglamento General, el CNE ordenará la divulgación de los resultados de los procesos y eso no se ha publicado. De manera que concluye la facultad, quien no ha demostrado que ganó no puede juramentarse. Punto. Pedro Pablo Peñalosa, buenos días. ¿Cómo estás, Pedro Pablo? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Cuéntanos a este momento, 10:57 de la mañana. ¿Cómo está el país? Bueno, en este momento, dándose la juramentación, ya se hizo efectiva la juramentación de Nicolás Maduro para un tercer periodo y está ahorita dando su declaración o su discurso, ¿no?, de toma de posesión del Salón Elíptico de la Asamblea Nacional. Y bueno, en realidad hasta este momento, hablando de lo que viene en cuanto al tema electoral, ¿no? El discurso en este momento que estaba señalando Maduro, la agenda electoral. Pero bueno, ¿qué podemos decir? Un poco lo que conversábamos también en aquella ocasión, una toma de posesión, bueno, en medio de decir la controversia en realidad, o señalar más bien, bueno, de este rechazo que ha existido o que existe de buena parte de la comunidad internacional democrática, encabezada por Estados Unidos, la Unión Europea, por supuesto también la condena de la oposición venezolana, que no reconoce la proclamación dada por el Consejo Nacional Electoral. Y bueno, yo diría que con mucha incertidumbre en realidad sobre lo que puede venir, cómo pueden evolucionar los hechos. Lo que decíamos, el día de hoy en realidad no da por cerrada, digamos, esta crisis política, muy por el contrario, vista la reacción tanto de la oposición como de la comunidad internacional, está claro que esto continúa, ¿no? O sea, va a estar dando este conflicto y digamos, muy a la expectativa de las decisiones que puedan tomar uno y otro de aquí en más, porque también obviamente esto cambia el panorama para la oposición venezolana, ¿no? Ya la oposición, a través de la Plataforma Unitaria Democrática, declaró que esto es un golpe de Estado. No sabemos todavía de María Corina Machado. Pregunto. No, María Corina Machado, bueno, publicaron ahora en sus redes que a las 2 de la tarde, a la hora de Caracas, pues bueno, ella va a dar unas declaraciones. Estaba previsto el día de ayer, luego este episodio que vivió, no suspendió, digamos, esa intervención, esa declaración, y ya dicen que la va a dar hoy a las 2 de la tarde. Entonces, bueno, también por eso decía de esa expectativa, incertidumbre. Creo que son muchas las dudas y pocas las certezas en este momento. Y bueno, por eso también ya veremos qué plantea María Corina Machado en su intervención, ¿no?, del día de hoy. Ya. Leo, Edmundo González llegó a Colombia en la madrugada de hoy en un vuelo que partió desde la República Dominicana. ¿Qué sabes de Edmundo González, que ya está cada día más cerca de Venezuela? Bueno, Edmundo González, no, lo que se había informado hasta hace poco, en realidad no ha habido, digamos, información sobre sus, digamos, próximas acciones. Y
se sabía que estaba en República Dominicana y todo lo que eso generó en su momento con el respaldo del presidente de aquel país, pero nuevamente, por eso digo, todo aquí está a la expectativa. La decisión del gobierno de Venezuela de hoy de cerrar la frontera con Colombia hasta hace, pocas horas, podemos decir así, el gobernador del estado Táchira decía que no había ningún tipo de necesidad de cerrar esa frontera, que la tenían totalmente controlada gracias a la seguridad, al despliegue de seguridad, a los equipos de inteligencia, y resulta que, luego de haber dicho esto en varias ocasiones, de haber sido repetitivo, reiterativo con este tema, decidieron cerrar la frontera con Colombia, ¿no? Incluido el espacio aéreo. Entonces, también allí, por eso digo, esperando ver cómo evolucionan los hechos también en ese tema, ¿no? Bueno, veremos qué ocurre. Pedro Pablo, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Vamos, gracias a ustedes, un abrazo. Pedro Pablo Peñalosa desde Caracas, y así pues nos vamos de En Conexión, una producción de Flor Alicia Anzola, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.